estamos descubriendo juntos el maravilloso Dios que tenemos. Cada vez que nos encontramos, incursionamos en este descubrimiento de lo grande que es Dios. Primero nos preguntamos si lo podíamos conocer. Vimos las diferencias entre el conocer y el saber, porque yo puedo saber y describir bien a una persona, pero el conocerlo me lleva a los detalles, a la intimidad con esa persona. Vimos que debemos esforzarnos y también estuvimos descubriendo un poco la naturaleza de Dios, de este Dios que es espíritu, que es invisible, que se revela a través del Señor Jesucristo. Y al conocer al Señor Jesucristo lo conocemos más a Él, a Dios, a este maravilloso Dios. Y quiero que podamos empezar a ver las excelencias de Dios, o sea, lo excelente que es Dios. Mira, no hay nada más lindo que es ir a visitar a un recién nacido a la clínica, ¿no es cierto? Y a la mamá, por supuesto, y a la mamá llevarle un ramo de flores o una cajita de bombones, que es lo que se acostumbra. Y cada vez que voy y veo ahí al bebito recién nacido o a la nenita, y veo que enfrente tal vez están los abuelos, ¿no es cierto? Y los abuelos empiezan, ¡ay, qué lindo! A ver, decí mamá, decí papá, a ver, abu, decí abu. ¡Ay, mira! Y se codean, ¿viste? El abuelo y la abuela, porque el bebito se sonríe. Y dice, nos está entendiendo. Yo no sé si el bebito está entendiendo. Pero cada vez que veo esas escenas me acuerdo de Dios y la grandeza de Dios y cómo Él se trata de comunicar con nosotros, que somos bebitos, que somos diferentes, que somos chiquititos al lado de la grandeza de Dios. Juan Calvino dijo una vez que Dios balbucea al hablar con nosotros, sus hijos, como los padres o los abuelos hacen con los recién nacidos. Y este maravilloso Dios que tenemos se inclina y nos balbucea a través de la palabra de Dios y de la revelación de su Hijo para que podamos llegar a comprender en parte las excelencias de Dios, lo grandioso que es Dios. Es decir, a Dios no lo podemos llegar a comprender ni a comparar con nada creado, porque Dios es como el creador autoexistente, podemos decir, porque Él solo, Él existe desde y existió y va a existir. Y no lo podemos comparar con nada de lo creado, porque lo creado es limitado. Hasta ahora por lo menos es limitado. Y Dios es incomparable con nada. Dios es majestuoso. Dios realmente es perfecto. Mira, te voy a invitar a buscar el Salmo 145. ¿Sí? Yo te lo voy a leer. El Salmo 145 es un salmo de David también. Es uno de esos salmos que tiene en su original, lleva como un acróstico, ¿no es cierto? Una guía en todos los versos del salmo. Es uno de los salmos donde David expresa y resume todo lo que él vivió y fue descubriendo de Dios. Y el Salmo 145, ¿sí?, desde el versículo primero dice, hablaré de tu grandeza o de tu majestad, dice según algunas versiones. En este salmo vas a ver que según la versión que uses habla de grandeza o de majestad. Y ahora después vamos a ver por qué. Pero dice, hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza o su majestad es excelente y excede nuestro entendimiento. De padre a hijos se alabarán sus obras, se anunciarán sus hechos poderosos. Se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Se hablará de tus hechos poderosos y terribles y yo hablaré de tu grandeza, dice David. Versículo 107, se hablará de tu bondad inmensa y a gritos se dirá que tú eres justo. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuidas sus obras.
El versículo 17 dice, el Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que le invocan con sinceridad. El Señor cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Versículo 20, el Señor protege a los que le aman, pero destruye a los malvados. Que mis labios, dice David, y tendríamos que decir nosotros también, alaben al Señor. Que todos bendigan su santo nombre, ahora y para siempre. Es un salmo y vos después léelo todo entero, ¿no es cierto? Tranquilo, léetelo entero. Pero es un salmo donde David muestra que debemos alabar a Dios y por qué lo debemos alabar a Dios. ¿Sí? Es un salmo donde David habla de la grandeza de Dios. Fíjate que lo que te decía antes, según la versión que uses vas a leer grandeza o majestad. Es un salmo donde David habla en el versículo 4 en adelante y dice que de generación en generación, de padres a hijos, se van a contar las obras de Dios. Y se van a contar las magnificencias, la grandeza de Dios. Y esos hijos nuevamente se lo van a transmitir a sus hijos. ¿Por qué? Porque es tal la grandeza y la majestad de Dios que es digna de que pase de generación a generación. Y fíjate que después dice que en el versículo 8 en adelante dice que el Señor es tierno, es compasivo. Claro, ahí David tal vez está abriendo su corazón y está hablando de su intimidad con Dios. Y como él en la intimidad, en la vivencia cotidiana, conoció la grandeza, la mano de Dios, la perfección de Dios en su vida. Y luego invita a que todos alaben al Señor, ¿no es cierto? En el versículo 10 empieza a decir, alaben al Señor todas sus obras, toda su creación, todos los fieles alaben su nombre. Y termina el salmista David invitando, primero declarando él, que él iba a alabar a Dios. Mis labios van a alabar al Señor. Y después termina invitando que todos, ahora, en el presente y siempre, alaben al Señor. Y yo quiero que podamos pensar en este momento, en primer lugar, en la grandeza de Dios. Que tenemos un Dios que es grande, que es majestuoso. Cuando hablamos de majestad y decimos, hay una majestad, Él es majestad, estamos reconociendo la grandeza de Él. Nos estamos reconociendo nuestra humildad y lo grande que es Él, comparado a nosotros como personas. Vos cuando lees el libro de Hebreos especialmente hay dos pasajes bien claros que está hablando de que el Señor Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? O que el Señor ahora está a la diestra del Padre en la majestad. Es decir, la palabra de Dios define a Dios como un Dios que es majestuoso, que es grandioso, que no tiene comparación con ninguna otra cosa. Que cuando lo vemos solamente tendría que brotar de nuestro corazón el reconocer su grandeza. Mira, te voy a leer algunos pasajes. El Salmo 91, versículo 1, dice, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Poderoso. Hay otras versiones que hablan del majestuoso y poderoso, es decir, el que está en la majestad, el que está en un lugar incomparable, el que es algo incomparable. El Salmo 145, 5, que leímos, ¿no es cierto?, dice, se hablará de tu majestad gloriosa o de tu grandeza gloriosa. Es decir, la majestad del Señor. El Salmo 95, versículo 3 dice, porque el Señor es Dios grande o Dios majestuoso. Él es Rey de todos los dioses. Es decir, Dios es un Dios grande, incomparable. Daniel mismo cuando oraba dice, oré al Señor de mi Dios y le hice esta confesión, Señor, Dios grande y poderoso, que siempre cumples tus promesas, que das pruebas de tu amor a los que te aman y cumplen tus mandamientos.
te leí Daniel capítulo 9, versículo 4. Daniel estaba reconociendo ahí que Dios era grande, era majestuoso, era poderoso. Sí, en la versión 60 dice que es temible. Es decir, que hay que temer ante Él. Es decir, que es un Dios temible, temido. ¿Por qué? Porque vemos la majestad, la grandeza de Él y debemos, más que asustarnos, debemos reverenciarlo. Debemos temer en el sentido de reverenciar, de ver y ubicarnos lo que Él es y lo que somos nosotros. Tenemos un Dios impresionante, hermanos. Ahora, ante este Dios impresionante, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Sí? ¿Cuál debe ser nuestra acción cuando vemos su majestad? Dice el Salmo 104.1, bendeciré al Señor con toda mi alma. Cuán grande eres o cuán majestuoso eres, Señor y Dios mío. Te has vestido de gloria y esplendor. Es decir, ante la majestad del Señor, la grandeza de Él, debe en primer lugar en surgir de nosotros una nota de bendición al Señor, de bien decir lo que es Él, lo que Él es para nosotros. Fíjate que dice que Él se vistió de gloria y de esplendor. ¿Sí? Él no se pone y se saca, Él no necesita añadirse, Él es majestuoso, Él está vestido de gloria y de esplendor, Él es en sí mismo. Sí, habla la palabra vestido para que nosotros la podamos entender, porque cuando vemos a alguien le decimos, qué lindo que estás vestido, qué bien que estás vestido. Pero no es porque Dios se tenga que poner nada, ni añadirse nada. Él en esencia es glorioso, es esplendor, puro esplendor. Por eso dice, te has vestido, estás vestido de gloria y esplendor. No porque Él tenga que necesidad de nada. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud entonces? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando vemos esta grandeza de Dios? Y esta majestuosidad. Deuteronomio 32:3 dice, proclamaré el nombre del Señor. Reconozcan la majestad, la grandeza de nuestro Dios. La primera actitud que tenemos que tener es una de bendecir su nombre, de proclamar su grandeza. Y la mejor forma de proclamar su grandeza es reconociendo lo que Él es, reconociendo su grandeza. Bendeciré. Es una exclamación gozosa de admiración, de acción de gracias, de alabanza por lo que Él es. Esa debe ser nuestra respuesta, nuestra actitud en primer lugar. Y vivir a la luz de esa grandeza. Vivir sabiendo que tenemos un Dios majestuoso. Y a veces vivimos como por dioseros. Y aún espiritualmente. Vivimos como pidiendo perdón cuando nos movemos. Y tenemos que vivir como hijos de Dios, como hijos de un Dios que es majestuoso. Debemos vivir con la frente en alta, con la cara bien levantada, porque tenemos un Dios que es majestuoso, que es grande, que tiene todo bajo dominio y bajo control. Debemos eliminar de nuestra mente todo pensamiento que limite a Dios, porque Dios es majestuoso, es grande, no tiene límite. Ya está vestido de gloria y de poder. Y nosotros a veces tenemos pensamientos que empequeñecen a Dios. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 40, ¿sí? Un pasaje muy conocido porque sabemos los últimos versículos.
que dice que el que confía en el Señor tendrá fuerzas y serán renovadas y correrá como los jóvenes y no se fatigarán. Conocemos el capítulo 40 por estos últimos versículos. Pero fíjate que a partir del versículo 12 de Isaías 40, habla de la grandeza, de la majestad del Dios que tenemos. ¿Y cuánto tendríamos que leer estos versículos? Cuando nos viene a la mente que Dios no puede, que como hijos de Dios estamos limitados, que tenemos dudas si Dios lo podrá hacer o no lo podrá hacer, o nos sentimos desanimados. Isaías 40, 12, yo te voy a leer algunos versículos, pero léete todo del versículo 12 hasta terminar el capítulo. Léetelo y volvelo a leer cuando dudas de Dios. Dice el versículo 12, ¿quién ha medido el océano con la palma de la mano? ¿O calculado con los dedos la extensión del cielo? ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra? ¿O ha pesado en balanza las colinas y las montañas? ¿Quién ha corregido al Señor o quién le ha dado instrucciones? ¿Sí? ¿Quién le ha dado consejo o entendimiento? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién lo instruyó en la ciencia? ¿Quién le dio lecciones de sabiduría? Para él, para Dios, las naciones son como una gota de agua. Fíjate, la grandeza de Dios, que para él una nación como Estados Unidos, Rusia, Canadá, Argentina, son como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los países del mar saben lo que es un grano de arena. Y sigue hablando, ¿cierto?, de la grandeza del Señor. En todo el Líbano no hay animales suficientes que ofrezcan un holocausto, ni leña suficiente para el fuego. Todas las naciones no son nada en la presencia de Dios. Para Él no tienen absolutamente ningún valor. Versículo 18, ¿quiénes como ustedes van a comparar a Dios? ¿Con qué podemos comparar a Dios? Con nada. ¿Con qué imagen van a representarlo? Dice el versículo 18. No hay imagen que pueda representar a Dios por su grandeza, por su majestad. Versículo 22. Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como si fueran saltamontes, pequeñas langostas. Él extiende el cielo como un toldo y lo despliega como una tienda de campaña. La grandeza de Dios. Pero también este pasaje es reflexivo y el versículo 27 dice, Israel, pueblo de Jacob, poné tu nombre ahí, pongo el mío, Ricardo. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? Pregunta el profeta. ¿Acaso no lo sabe? ¿No lo has oído? El Señor es Dios eterno, el creador del mundo entero. No se fatiga, no se cansa, su inteligencia es infinita. Y después vienen los versículos que conocemos muy bien. Pero este pasaje nos habla de esto, de la grandeza, y de cuál debe ser nuestra reacción. Cuando vemos a un Dios majestuoso, grande, la duda se tiene que ir. La pregunta de duda se tiene que ir. Porque nuestro Dios es maravilloso, es grande, es majestuoso. Pero también quiero que en este momento pensemos que no solamente tenemos un Dios que es excelente por su majestad, por su grandeza, sino también porque es perfecto. La palabra de Dios nos revela a un Dios que es perfecto. Y fíjate que el Salmo 145 está hablando de un Dios que es perfecto, que por carácter es perfecto. ¿Sí? Y si por carácter es perfecto,
podemos decir en primer lugar que sus obras son perfectas, porque si Él es perfecto, todo lo que Él hace va a ser perfecto. Y fíjate que pensar esto tiene unas implicancias tremendas para nuestra vida cristiana, porque entonces todo lo que Él hace, todas sus obras son perfectas, y esto nos tendría que dar confianza y no duda, porque entonces lo que Él permite o hace o hará, tanto en la creación, en el universo, como en nuestras vidas particulares, es perfecto. Y a veces nosotros nos quejamos por lo que Dios hace o por lo que Dios permite. Pero si es perfecto, aunque no lo entendamos, tenemos que saber que es para nuestro bien y para nuestra perfección, para que nosotros seamos plenos, completos, maduros. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4, dice: proclamaré el nombre del Señor. Reconozcan la grandeza, la majestad de nuestro Dios. Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas. Sus acciones son justas. Él es el Dios de la verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Deuteronomio 32. Fíjate que está declarando la palabra de Dios que tenemos que reconocer a un Dios que es grande, que eso ya hablamos antes, pero un Dios que es protector y que sus obras, dice el versículo 4, son perfectas, sus acciones son justas. Es Dios verdadero y en Él no hay injusticia. Es decir que si sus obras son perfectas, sus acciones son justas, ¿por qué a veces nos quejamos? ¿Por qué a veces en nosotros hay como esa pregunta de queja, ese desánimo por lo que sucede? Ese enojo a veces inclusive con Dios. Está bien, me vas a decir, somos humanos, se me dispara esa emoción, está bien, pero que no se te instale, que no quede en un estado de ánimo, que cuando se me dispara esa emoción pueda darme cuenta que si Dios lo está permitiendo, es para mi bien, es para mi perfección, porque sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Dice el Salmo 18, versículo 30, el camino de Dios es perfecto y las promesas del Señor son dignas de confianza. Dios protege a cuantos en Él confían. Salmo 18, 30, el camino del Señor es perfecto. Sus obras son perfectas, sus caminos son perfectos. Todo lo que Él hace, Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, dice que no hay nada que añadir ni nada que quitar a lo que Dios hace. Es decir, que lo que Él hace es completo. A veces queremos como ayudarle a Dios, ¿no es cierto?, a hacer algo, porque tal vez se equivocó, o porque tal vez no lo hizo bien, o porque tal vez no pensó esta alternativa o aquella. Dice ese versículo 14 de Eclesiastés 3 que Dios ha hecho todo y que no hay nada que añadirle ni quitarle. Nada. Es completo. Y cuando pensamos en esto, entonces también lo pensamos no solamente en lo que Dios hace en la creación y en su propósito, en su plan eterno que tiene para la creación, sino que también lo tenemos que bajar a nuestras vidas. Y Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él habría preparado de antemano. Es decir, que Dios nos hizo, Dios te hizo, Dios me hizo, y preparó buenas obras para que andemos en ellas. Todo esto Él lo preparó de antemano. Es la obra perfecta de Dios para nuestras vidas.
Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice el apóstol Pablo: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que Dios de antemano preparó una obra perfecta en cada una de nuestras vidas. Y que como Él es fiel, a pesar de nosotros, ¿sí? Ya vamos a hablar de la fidelidad de Dios, pero como Él es fiel, a pesar de nosotros, Él la va a cumplir y la va a terminar, esa buena obra perfecta en cada una de nuestras vidas, la va a terminar cuando estemos con el Señor. Es decir, que sus obras son perfectas no solamente en su plan, en su propósito para toda la creación y para la humanidad, sino particularmente para nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Qué nos debería hacer pensar esto? ¿Cómo deberíamos responder como cristianos ante esta realidad de sus obras perfectas, inclusive para nuestras vidas? El apóstol Pablo también ahí en Filipenses dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos que saber que estas buenas obras de Dios son perfectas para nuestra vida y tenemos que ocuparnos en ellas. Tenemos que dedicar tiempo a descubrir esas buenas obras que Dios preparó para nosotros, porque son perfectas, son completas, son pensadas particularmente, diseñadas para cada uno de nosotros. Acordate, el Salmo 139 dice que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo también preparó estas buenas obras perfectas para cada uno de nosotros. Y tenemos la responsabilidad de descubrirlas, de ocuparnos de descubrirlas con temor, es decir, con reverencia, con humildad, con dedicación y con el temor y la reverencia de saber que si no, un día le vamos a dar cuenta a Dios si las estuvimos descubriendo, esas obras perfectas que Dios preparó para nosotros. Pero no solamente Dios es un Dios perfecto por sus obras, sino también Dios es un Dios perfecto en su voluntad. Su voluntad hacia nosotros y hacia toda la humanidad es perfecta. ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no vivan ya según los criterios del mundo presente o del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Dios es un Dios perfecto y por lo tanto su voluntad también es perfecta. Su voluntad perfecta hacia nuestras vidas es perfecta. Y fíjate que el apóstol Pablo nos desafía acá en la palabra, en Romanos capítulo 12, a que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para luego cambiar nuestra forma de vivir. A veces queremos cambiar la forma de vivir y no, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Es un arrepentimiento continuo. Arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar en mi relación con Dios para cambiar mi manera de vivir. Y así dice el apóstol Pablo, conocer la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo también se dedica a explicar cómo es esa voluntad de Dios, que es perfecta, que es buena, que nos es agradable y que es perfecta. Es buena, ¿por qué? Porque es productiva, es honesta, va a ser para nuestro bien. Es agradable, ¿sí? Porque es aceptable, nos va a caer en agrado, nos va a caer aprobada en nuestra vida, la vamos a aprobar. Y es perfecta porque es completa, porque no le hace falta nada a lo que Dios planeó para nuestras vidas. A la voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta. ¿Y cómo vamos a descubrir esta voluntad de Dios que es perfecta para nuestras vidas? ¿Sí? A través de la Biblia.
La Biblia es la revelación de Dios hacia nuestras vidas. Y la Biblia nos la revela el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que cuando Él se vaya, iba a venir el otro Consolador, el que iba a estar con ellos, y les iba a revelar lo que era la verdad, la palabra de Dios? Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, el Espíritu la va a aplicar a nuestras vidas y nos va a revelar esta voluntad perfecta de Dios para nosotros, porque viene de un Dios que es perfecto. El Salmo 48 dice: a mí me agrada hacer tu voluntad, dice el salmista. Qué lindo que sería que nosotros podamos expresar esto también. Que nos agrada hacer la voluntad de Dios. Que nos agrada, que nos pone contentos. Y que vamos a dedicar tiempo y esfuerzo a descubrir esta voluntad perfecta de Dios, que emana de un Dios perfecto para nosotros que somos hijos, tal vez imperfectos, con luchas. La palabra de Dios es lo que nos va a revelar la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta. El Salmo 19:7 dice: la enseñanza del Señor es perfecta, que da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, que hace sabio al hombre sencillo. La enseñanza del Señor es perfecta. La palabra de Dios, que es perfecta, nos va a revelar esa voluntad de Dios perfecta para cada una de nuestras vidas. Y en este camino del descubrimiento de este maravilloso Dios que tenemos, en este momento podemos darnos cuenta que este maravilloso Dios es majestuoso, es grande y es perfecto en todas sus obras y en su voluntad. Que este Dios maravilloso que tenemos muestra su excelencia a través de esto, a través de su grandeza, de su majestuosidad, y a través de que Él es Dios perfecto y se manifiesta a través de sus obras y de su voluntad, que es perfecta. Esto, en primer lugar, nos tiene que llevar a bendecir su nombre, a adorar su nombre, a que no pase tiempo, no pase día que no alabemos, bendigamos el nombre del Señor, que no reverenciemos su nombre. Esto nos tiene que llevar a pensar y a cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestra manera de pensar y sacar de nuestra mente toda idea de un Dios empequeñecido, pequeño, que no puede ante una circunstancia, que la circunstancia tal vez es mayor, la circunstancia lo sobrepasa a Dios. No. Nos tiene que llevar a cambiar nuestra manera de pensar y darnos cuenta que tenemos un Dios majestuoso, grande, perfecto en todo lo que Él dice y en todo lo que Él diseña y hace. Y en tercer lugar, esto nos tiene que llevar a sentirnos más seguros, más estables espiritualmente, más confiados. Porque a veces somos esos cristianos que vamos y venimos, subimos y bajamos. No, nos tiene que llevar, esto nos tiene que dar a dar una seguridad, una estabilidad. Porque estamos apoyados en un Dios que es majestuoso, en un Dios que es perfecto y que todo lo que Él hace, todo lo que Él dice y todo lo que Él diseña que va a hacer, es perfecto. Esto nos tiene que dar estabilidad, seguridad. Así que, hermanos, este es el gran desafío de este momento. Seguir descubriendo este maravilloso Dios, que es grande, que es majestuoso, que es perfecto, que nos mueve a alabarlo, que nos mueve a cambiar nuestra manera de pensar y que nos desafía a estar más seguros, más estables, más pisando con nuestros ojos de la fe este Dios majestuoso, grande y perfecto que tenemos. Vamos a orar. Querido Padre, te queremos dar las gracias y te alabamos
por tu grandeza, por tu majestad, porque sos más grande que todo pensamiento que podamos tener de lo que es algo grande, porque tu grandeza excede todo lo creado. Padre, te queremos dar las gracias, porque sos un Dios perfecto. A veces dudamos de lo que vos hacés o permitís, pero Señor, queremos reconocer en este momento que vos sos un Dios perfecto, que tus obras, aunque no las entendamos, son perfectas, y que tu voluntad, aunque a veces nos cuesta aceptarla, también es perfecta hacia nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a alabarte por esto, a reconocer tu grandeza, tu perfección. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra forma de pensar y sacar de nuestro pensamiento toda idea de pequeñez sobre vos. Y Señor, ayúdanos también a poder afirmarnos, a estar seguros, a parar nuestros pies sobre la firmeza que tenemos un Dios grande y perfecto. Señor, gracias por el desafío que nos dejas en este momento. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté ayudando, que tu palabra todos los días nos pueda estar revelando y ayudando a descubrir este Dios maravilloso que tenemos. Y todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de despedirnos quería preguntarte si alguna vez le pediste perdón a Dios. Mira, la Biblia dice que somos pecadores por naturaleza y somos desobedientes ante los ojos de Dios. Y la única solución para sacar del medio este pecado, esta desobediencia, y poder descubrir el maravilloso Dios que tenemos y afirmar nuestras vidas sobre este maravilloso Dios, es pedirle perdón a Dios por tus pecados. Es arrepentirte. Yo una vez lo hice y te invito a que ahora vos lo hagas. Tenés que arrepentirte por tu pecado porque hasta ahora no lo tuviste en cuenta Dios, confesar tu pecado y apartarte de él. Y darte cuenta como tal vez las circunstancias no van a cambiar, pero vos vas a estar más tranquilo porque este maravilloso Dios va a vivir en tu interior y te va a dar una perspectiva diferente de aquellas circunstancias que tengas que enfrentar. ¿Cómo lo puedes hacer? Con palabras sencillas. Como yo ahora estoy hablando con vos, vos le puedes decir: Dios, te pido perdón por mis pecados. Gracias porque mandaste al Señor Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Te invito a que entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador personal. Si hasta ahora nunca lo hiciste, te invito a que ahora, cuando se corte esta afirmación, puedas decirle esas palabras a Dios. Y también te invito, en segundo lugar, a si querés tener una Biblia o querés tener una porción de las Sagradas Escrituras de la Biblia, escribas al correo electrónico o mandes un mensajito con tus datos al WhatsApp que va a estar al final de esta afirmación y de alguna forma te vamos a acercar una Biblia o una porción de la Biblia para que puedas leer. Que el Señor te bendiga.